Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial práctico de Deno. Yo sé que Deno no es muy popular en el mundo de JavaScript y TypeScript al mismo nivel que Node. Sin embargo, actualmente tenemos una característica nueva que está soportando este entorno de ejecución que puede cambiar su uso a futuro. Es decir, Deno actualmente está soportando los módulos de NPM. Y aunque esta característica parece sencilla o no parece muy importante, realmente cambia muchas cosas de Deno y cambia un poco a futuro cómo podríamos estar utilizándolo en proyectos de backend. Les comento un poco para aquellos que no lo conocen, pero Deno es un entorno de ejecución similar a Node.js, es decir, es una alternativa directa a Node.js. Si ustedes quieren crear aplicaciones de backend con JavaScript y TypeScript, probablemente estén utilizando Node, o si van a crear proyectos con frameworks como React, Vue, Svelte y demás, probablemente están utilizando generadores de proyectos que están encima de Node. Bueno, actualmente todos esos proyectos también se pueden crear con Deno. Y lo genial es que como ya está soportando los módulos de NPM, todo lo que ya conocemos de Node ahora puede ser reutilizado en Deno. Y bueno, el día de hoy lo que voy a hacer es crear un tutorial muy sencillo de un backend o una REST API utilizando Express, utilizando Mongoose, pero todo encima de Deno. De hecho, para aquellas personas que ya saben algo de backend, van a ver esto muy familiar a lo que ya conocen, o quizás es algún ejemplo muy típico, pero van a poder aprender ahora otro entorno de ejecución que en mi opinión es mucho más fácil que Node y a futuro puede ser una opción mucho más sencilla de entrar en el mundo de backend que utilizar Node. Y bueno, para aquellos que no conocen, de nuevo, Deno es un entorno de ejecución de JavaScript y TypeScript. No necesita que nosotros instalemos paquetes de NPM. Él puede importar URLs dentro de nuestros programas. Pero actualmente con el soporte de NPM ya podemos utilizar todos los módulos que conocemos. Ese es el resumen básicamente. Entonces vamos a empezar a utilizarlo. Para poder instalarlo, vamos a venir primero en su sección Docs. Aquí vamos a ir en el manual. Y aquí vamos a encontrar esta sección que se llama Getting Started. Y bueno, vamos a empezar con instalar Deno. Les voy a mostrar la instalación y tómenlo como un tutorial práctico desde cero para Deno, porque ya sé que la mayoría no lo utiliza, entonces prefiero empezar desde cero e ir comentándoles. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalarlo. Como pueden ver, está disponible para todas las plataformas, Linux, Mac y Windows. Si están en Windows, yo les recomiendo bastante que utilicen Choco para instalarlo. Este es un administrador de paquetes, aunque también pueden abrir simplemente un PowerShell y ejecutar este comando. Probablemente van a tener que abrir PowerShell como administrador. Voy a instalar en mi caso con Choco. Voy a abrir una terminal, un PowerShell, y simplemente voy a decir Choco install Deno y doy un enter. Aquí me va a pedir que confirme, le doy yes y esto va a descargar el intérprete. Bueno, en este caso pueden ver que aquí no me permite instalarlo porque no está como administrador. Así que voy a abrir un PowerShell pero como administrador. PowerShell. Vamos a dar un clic derecho, ejecutar como administrador. Y ahora sí, vamos a escribir lo mismo. Le digo Choco install Deno. Damos un enter. Y ahora sí lo va a instalar. Aquí me dice, ¿quieres ejecutar ese script? Vamos a darle yes. Y con esto ya estaríamos instalando el entorno de ejecución de JavaScript y TypeScript. Y ya está, es así de sencillo, ya tenemos Deno instalado. Incluso una vez termine la instalación, que es bastante rápido, ya podemos ejecutar el típico comando llamado Deno --version, que es el similar a lo que tenemos con Node, Node-version. De hecho aquí al parecer no me lo está reconociendo, voy a abrir un PowerShell nuevamente, un nuevo PowerShell. Y ahora sí vamos a escribir Deno-version. Y ahí está, Entonces ya tengo Deno instalado, ya lo tengo aquí disponible. Esto significa que ya puedo empezar a desarrollar aplicaciones de JavaScript y TypeScript en el backend. Vamos a empezar con lo más básico. Voy a venir aquí en el escritorio y voy a crear aquí una carpeta nueva. Y vamos a crear un proyecto de backend al cual voy a llamar, por ejemplo, Deno Express REST API. Una REST API, para aquel que no lo conoce, es tan solo un proyecto de backend que responde datos en JSON. Entonces, aquí viene el detalle. ¿Cómo vamos a crear este proyecto? Bueno, en Deno no existe NPM. Es decir, que nosotros no tenemos que estar descargando paquetes como lo hacemos en Node manualmente. Sino que simplemente podemos hacer esto. Podemos crear un archivo index.ts. Y aquí yo puedo escribir un típico hello world. Y este hello world ya lo podemos ejecutar con TypeScript incluso. Sin la necesidad de estar instalando módulos de terceros como TypeScript, por ejemplo. Ya tiene soporte integrado a TypeScript. Esto quiere decir que si yo abro una terminal aquí en Visual Studio, y claro, primero tengo que comprobar si tengo Deno, vamos a escribir Deno-version. Bueno, aquí no lo está leyendo porque tengo que cerrar el editor y volverlo a abrir. Vamos a darle code nuevamente. Ahí está. Entonces ahora sí, abierto nuevamente el editor, ya puedo volver a ejecutar, por ejemplo, Deno espacio-version. Vamos a limpiarlo. Y ahí está nuevamente, Entonces vamos a poder ejecutar esto. Le digo Deno rand index.js, o bueno, index.ts.
y doy un enter y pueden ver que ahí está el hello world. Es decir, simplemente escribiendo deno run ya podemos ejecutar código de TypeScript. Y claro, esto no es tan interesante porque ya sabemos que en Node podemos ejecutarlo también instalando módulos y demás, pero ya tenemos soporte por defecto. Ahora, para poder ejecutar módulos, lo nuevo o lo que les quiero comentar el día de hoy es que ahora en Deno nosotros podemos hacer esto. Podemos ejecutar import express from express y esto inmediatamente Deno lo va a importar. Ahora, el asunto es que Deno por lo general no permite hacer esto, no permite importar el módulo tal cual porque esto es más relacionado con Node. Es decir, lo que hace Node si lee este módulo es buscarlo en una carpeta Node Modules, pero Deno no usa esas carpetas porque eso está relacionado a NPM. Entonces lo que nos dice Deno es decir, ok, si tú quieres utilizar módulos de NPM, primero escribe NPM al inicio y luego escribe express. Y de esta forma vas a poder utilizar este módulo. Y bueno, aquí nosotros ya podemos empezar a utilizarlo. Le digo const app igual express. Ok, y luego le digo app escucha en el puerto 3000. Y luego simplemente le digo ejecuta un mensaje por consola. Este es código básico de Node, okay, que diga simplemente console logs server running on port 3000. Vamos a guardarlo y a pesar de que tenemos un error, podemos ejecutarlo. Le digo deno run index.ts nuevamente. Y pueden ver que inmediatamente cuando doy un enter, ahora él ya sabe que estoy requiriendo un módulo de NPM, entonces él lo está descargando por mí. De hecho, algo interesante o algo bastante genial es que si ustedes están utilizando un proyecto de Deno anterior a esto, ustedes ya pueden empezar a combinar los módulos de Deno con los módulos de NPM. Entonces de esta forma pueden utilizar los beneficios de ambos entornos de ejecución. Ahora aquí me dice, ok, ¿quieres permitir el acceso a estos directorios? Algo que tiene Deno también es que es seguro por defecto. Esto quiere decir que a diferencia de otros entornos de ejecución como Node.js, Python y muchos otros lenguajes de scripting, no ejecuta nada más el script, sino que te avisa a través de qué accesos está accediendo en nuestro computador. Por ejemplo, si va a utilizar archivos, si va a utilizar la memoria, si va a utilizar red, para saber si realmente tú quieres permitir eso. En ese caso, por ejemplo, me dice Deno está requiriendo acceder al directorio actual, al current working directory. Vamos a darle yes o y enter. Ok. Luego también me dice si queremos acceder a la no deprecación. Estos son para módulos antiguos. Vamos a darle yes tan solamente. Vamos a darle yes a todo de hecho. Incluso nosotros podemos presionar enter nada más y ya estaría. ¿Ok? Listo. Bueno, y ya estaría. Entonces miren, aquí le he dado acceso a todo esto. Y claro, esto es un poco incómodo de hacer en cada ejecución de script. Entonces lo que podemos hacer es presionar control C. Y podemos escribir nuevamente lo mismo, deno run index.ts, pero al inicio podemos escribir un guión A. Y este guión A es para decirle ejecuta todos los accesos. Y esto sería equivalente a lo que hace en node index.js, por ejemplo. Ok, ya tenemos el servidor ejecutándose en el puerto 3000. ¿Esto qué significa? Que ahora nosotros podemos entrar en nuestro navegador en el localhost 2.3000. Ok, aquí me he equivocado, aquí es localhost 3000. Vamos a dar un enter y pueden ver que aquí obtengo las respuestas de Express que me dice no puedo obtener una ruta. Eso parece un error, pero esto es algo bastante común en Express porque significa que no he creado ninguna ruta. Ahora, algo a notar es que simplemente he tenido que instalar Deno y ya a partir de allí he empezado a desarrollar código de backend. No he tenido que preocuparme de conocer NPM, de conocer módulos de backend, cómo funcionan o la estructura de Node Modules ni nada de eso, porque Deno no tiene ninguno de esos conceptos. Entonces, para poder empezar a utilizarlo ahora un poco mejor desde Visual Studio Code, que de momento tengo un subrayado rojo, es porque, bueno, él cree que estoy trabajando con Node. Existe una extensión aquí en Visual Studio Code que se llama Deno, que estaba creada por los propios desarrolladores del intérprete o del entorno de ejecución. Yo le digo intérprete porque es muy similar a un intérprete. Pero bueno, lo que tenemos aquí es que con Deno ya tenemos instalado ahora el soporte dentro de Visual Studio Code. Pero para poder activarlo, como Visual Studio Code utiliza el entorno más popular que es Node, pues vamos a presionar F1, se va a abrir esta ventana y aquí ustedes pueden escribir Deno. Y van a ver esta opción que dice Deno Initialize Workspace Configurations. Esto lo que significa es que nos va a permitir poder configurar Visual Studio Code. Y aquí nos dice, ok, ¿quieres habilitar Deno Linting? Esto es para poder tener subrayado en cuanto a sintaxis errónea. Vamos a darle yes. Aquí me dice, ¿quieres habilitar Deno Unstable APIs? Que es para decir, utiliza lo último de Deno. Vamos a darle sí también. Y listo, con esto se va a crear una carpeta VS Code y pueden ver que ya no tenemos errores. Incluso de momento cuando nosotros importamos el módulo pueden ver que obtengo autocompletado. Es un autocompletado un poco sencillo, pero bueno, con esto ya podemos tener una ayuda más sencilla. Ahora, para mejorar un poco esto vamos a abrir la terminal nuevamente y vamos a volver a ejecutarlo pero con una ruta. Entonces para poder ejecutarlo aquí nosotros ya sabemos que podemos escribir app. Cuando hago una petición get a la ruta inicial del backend voy a escribir un request y un response, y este request y response de momento va a responder un simple hello world. Si yo guardo esto
y vengo aquí en la terminal y quiero volver a ejecutarlo, simplemente cancelo y doy un enter nuevamente, y si refresco vamos a ver el Hello World. Ahora, esto de aquí que parece bastante sencillo, recuerden que no estamos ejecutando código de JavaScript tan solamente, que también podríamos, sino que estamos ejecutando también TypeScript, lo que quiere decir que también puedo añadir tipos de datos. Pero bueno, eso lo voy a ir comentando dentro de un segundo. Ahora, algo que quiero resolver de una vez es que cuando nosotros estamos ejecutando código en un proyecto de verdad, va a ser bastante incómodo estar cancelando la consola y volviéndolo a ejecutar. Entonces, en Node nosotros tenemos este módulo llamado NodeMon, y en su última versión de Node también tiene su propio Watcher llamado Watch, es decir, su propio vigilador de archivos. Pero bueno, en Deno también tenemos un entorno muy similar, o un módulo que se llama, pueden buscarlo incluso como Deno Nodemon, pero en Deno se llama Dynond, que es este de aquí. Este Dynond es justamente un módulo para poder escuchar cambios. Entonces es tan fácil de instalar con este comando dyno install y con este comando que es QAF y el enlace. Entonces copiamos esto, venimos a nuestra terminal, voy a limpiarlo, voy a pegarlo y con eso se instala un módulo. Ahora, una vez instalado este módulo llamado Dynond, él nos solicita que añadamos estos binarios al pad. Pueden ver que aquí me dice añade esta lista C, user, fast, dyno, bind a tu pad. Bueno, vamos a copiar esto de aquí, o incluso aquí me da el comando, puedo copiar esto, ¿ok? Vamos a pegarlo aquí debajo y doy un enter. Y bueno, ejecutando esto debería funcionar. El asunto es que aquí no lo está reconociendo. De hecho aquí me dice no reconozco el ejecutable y demás. Entonces lo que vamos a hacer es copiar este enlace de aquí, este enlace tan sencillo que tenemos aquí, y vamos a abrir lo que son las variables de entorno de Windows. Entonces podemos escribir variables de entorno o environment variables, ¿ok? Que sería esta de aquí que dice edita tus variables de entorno. Y bueno, aquí en esta ventana podemos darle variables de entorno, y en nuestro variables de entorno para el usuario podemos añadir una nueva. De hecho aquí tenemos una llamada path, vamos a darle a editar y aquí vamos a darle en new y pegamos esa dirección. Es tan fácil como eso. Ok, ok, ok y ya está. Entonces vamos a probarlo a ver si con esto ya podemos tener dynond --version. Vamos a ver. Ok, no lo está reconociendo porque tenemos que cerrar el editor y volverlo a abrir. Ok, y ahora sí ya podríamos estar utilizando ese comando. Esto por lo general yo lo pruebo más en entornos Unix, así que si ustedes están en Linux o Mac es mucho más sencillo establecerlo, pero bueno, esta es la forma de establecerlo en Windows. Ok, entonces ya tengo dynond-version. Esto sirve para que si ahora yo quiero ejecutar el proyecto, simplemente digo dynond-a y escribo el nombre del archivo que quiero ejecutar, que es index.ts. Y bueno, aquí me está diciendo program not found, principalmente porque al momento de ejecutarlo en su documentación me dice que cuando yo voy a ejecutar dynond tengo que ejecutar este comando de aquí que se llama dynond init primero. Entonces vamos a ejecutarlo, le digo aquí dynond --init, o bueno, init creo que es nada más. Ajá, --init, doy un enter y se crea un archivo que se llama scripts.json, y aquí nosotros podemos ver que él va a ejecutar por mí dyno rand app.ts, que en nuestro caso es index.ts, y aquí también es lo mismo, index.ts. Vamos a guardarlo. A partir de aquí ya podemos ejecutar por ejemplo dynond rand-a index.ts y pueden ver que es lo mismo que en NodeMon. Ok, entonces si yo por ejemplo vengo aquí y refresco, esto no tiene ningún error, es lo mismo, pero si ahora yo vengo en mi proyecto y modifico algo, por ejemplo digo hello world 2 y guardo, esto se reinicia automáticamente, y si refresco aquí me dice hello world 2. Ok, entonces ya tenemos lo mismo que el entorno de Node, ya podemos empezar a desarrollar. Algo común que hacemos en Express, por ejemplo, es empezar a colocar nuestro proyecto en múltiples archivos, así que vamos a hacer lo mismo. Yo por lo general prefiero colocar en una carpeta src el código, por ejemplo. El index lo voy a mover dentro de src. Ok. Luego voy a crear una carpeta que se va a llamar routes para crear rutas. Vamos a crear una carpeta model para definir modelos de MongoDB, por ejemplo. Y una carpeta controller para definir funciones que se van a ejecutar cuando visiten determinadas URLs. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es que en el index.ts vamos a quitar esta ruta. Y esta ruta la vamos a colocar en su propio archivo. Entonces vamos a hacer esto. Voy a crear aquí en la carpeta routes un archivo que se llame task.routes.ts. Y voy a pegar tal cual esta ruta de aquí. Solo que aquí la ruta no se va a llamar slash, sino se va a llamar /task. Okay, vamos a crear una API de tareas que permita crear tareas, eliminar, actualizar y demás. Y aquí vamos a colocarle un texto que diga, por ejemplo, getting tasks, por ejemplo, obteniendo tareas. Okay. Solamente que para que esto funcione ya saben que tenemos que importar Express, así que nuevamente le digo desde npm express vamos a estar importando el módulo router. Y desde router voy a estar creando aquí una constante router. Y este router es lo que vamos a estar exportando. ¿Okay? Quedaría de esta forma, le digo export default router.
Y listo. Ahora aquí me está dando errores con esta función porque aquí espera tipos de datos. Aún no los voy a colocar porque bueno, luego los voy a mover. Pero para utilizar esto es lo mismo que importaciones típicas. Vamos a venir en index y le digo, ok, quiero importar mi carpeta routes, el archivo task.routes.ts. Y pueden ver que aquí que se le importa con la extensión .ts. No tan solo colocamos el nombre del archivo como en Node, sino que aquí colocamos .ts. Y desde aquí le digo trae task routes. Ahora, en la importación es lo mismo que ya conocemos de los módulos de ECMAScript 6. Si ustedes tienen problemas con la importación, yo les recomiendo que vean este video que se llama export, por ejemplo, o pueden buscarlo como export. Ya se lo va a llevar en este video de JavaScript ES Modules, que es un tutorial que ya he creado hace bastante tiempo en el canal, en donde les muestra, por ejemplo, cómo empezar a importar módulos. Ahora, aquí lo único que voy a hacer es decirle a la aplicación, utiliza task routes. Si guardo esto de aquí, y vengo ahora en nuestro proyecto, localhost 3000. Ahora, en el localhost 3000 ya no vamos a tener nada, de hecho. Entonces, aquí creo que tengo un error, vamos a ver cuál es el error. Me está diciendo en este caso que no encuentra el módulo index.ts, porque aquí en task routes, al momento que estamos importándolo, quizás no estamos colocando el nombre correcto. Claro, el asunto es que no lo encuentres porque como moví el archivo index, el script aquí está ejecutando index y ahora yo le digo está dentro de la carpeta src index.ts. Ok, vamos a guardarlo limpio y ahora vamos a escribir dino rand-a nuevamente. Le digo que en la carpeta src ejecute el archivo index.ts. Damos un enter y con esto ya estaría ejecutándose. Bueno, de hecho es dinont con la n para que ejecute en modo watch. Ok, entonces vamos a entrar en nuestro proyecto y si refresco aquí localhost 3000 me dice no puedo obtener nada, pero si visito el /task pueden ver que ahí me dice obtenido tareas. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestro proyecto, ahora ya puedo empezar a crear otras rutas. Sin embargo, para tener un poco más de orden, esta función que tengo aquí, lo que voy a hacer es moverlo a su propio archivo. Este sería un controlador. Entonces vamos a cortarlo, vengo aquí en controllers y le digo voy a crear un controlador llamado task controllers. Bueno, voy a colocarlo de esta forma, task controller.ts, colocándolo con punto. Y aquí simplemente voy a pegar esa función. Entonces vamos a colocarle un nombre, por ejemplo, vamos a crearle un nombre que sea getTask. Y aquí, como ya me está pidiendo los tipos de datos porque ya no reconoce de dónde viene, pues vamos a importar desde Express, desde npm Express, sus tipos de datos, es decir, sus typings, sus interfaces. Por ejemplo, voy a importar request y voy a importar response. De momento, los IntelliSense de estos módulos no funcionan enteramente. Pueden ver que aquí no me da autocompletado el response. Pero bueno, eventualmente sí lo van a soportar, así que de momento simplemente tenemos que saberlo. Pero pueden ver que ya una vez importados, ya podemos empezar a utilizarlo aquí. Listo, esto de aquí es una función, simplemente lo convierto. Y es tan fácil como decir, ok, tengo un request, un response y ya puedo empezar a exportarlo. Ahora esto de aquí no se utiliza o no lo estoy utilizando, entonces en esta función entonces voy a colocarle un subguión, request y sería lo mismo. Ok, listo, entonces de esta forma ya tengo mi función, puedo importarlo, le digo en task routes, aquí no vamos a colocarlo así, sino que voy a importar desde, subo un nivel, la carpeta controllers, taskcontroller.ts y ya puedo traer esa función también. Es decir, al momento de que estamos trayendo esta función ya puedo importarlo aquí, que es código básico de Node. Recuerden que este video no es para completos iniciantes de backend ni nada de esto, no es curso de Deno, es más una demostración. Ok, entonces pueden ver que ya está, vengo aquí, no tengo ningún error y si refresco, pueden ver que es lo mismo. Listo, entonces ahora sí, como ya tenemos una idea de cómo funcionan las rutas, nosotros podemos crear otro tipo de enrutado también. Por ejemplo, puedo crear más funciones. Una función para crear. Puedo crear una función que se llame createTask. Ok, vamos a colocarle aquí sus llaves. Aquí vamos a decirle que responda creando tareas. Luego puedo tener una función para obtener una única tarea. Otra función para eliminar una tarea. Y finalmente una función para actualizar una tarea. Ok. Entonces, estas funciones de aquí que son lo mismo, solamente que van cambiando los textos, como pueden ver, ya lo puedo importar ahora en rutas. Es decir, puedo venir aquí y le digo router, quiero obtener, por ejemplo, cuando visiten /task y un ID, quiero utilizar la función getTask. Bueno, getTask en singular. Luego lo mismo, le digo voy a copiar esto unas 3 veces más. Le digo quiero, cuando hago una petición post /task, quiero crear la función createTask. Lo mismo aquí, cuando hago una petición put de task id, quiero actualizar una tarea. Y lo mismo también con el delete. Le digo cuando le envíen una petición delete, vamos a /task/id, vamos a utilizar la función delete task. Y listo, de esta forma si formateo, ahí están mis rutas con mis controladores. Ok, y listo. Obviamente nosotros ya podemos probar esto. Puedo abrir por ejemplo un cliente como Insomnia o Postman, creo que por aquí lo tengo. Ok. O también aquí en Visual Studio Code, de hecho ya tengo uno, voy a cerrar este aquí. En Visual Studio Code nosotros tenemos un cliente REST que se llama Thunder Client,
Y aquí podemos hacer peticiones. Por ejemplo, le digo voy a hacer una petición a http://localhost 3000/tas. Envío esto, me dice obteniendo tareas. Envío una petición post, creando tareas, delete, eliminando tareas. O bueno, debería ser, es tas 1 por ejemplo, para decir qué tarea eliminar. Me dice eliminando tarea, put, actualizando tarea y get con un ID, obteniendo tarea. Listo, entonces ya están funcionando todas mis peticiones si se dan cuenta. Ahora, el asunto es que nosotros vamos a querer guardar datos, recibir datos, entonces también podemos hacer uso de Mongoose, por ejemplo. Entonces vamos a hacer eso, le digo ok, voy a crear aquí una conexión con la base de datos. Entonces voy a crear aquí un archivo que se llame db.ts y le digo voy a importar desde npm Mongoose y voy a traer Mongoose. Ya sabemos que Mongoose tiene sus propios métodos y demás. En este caso voy a estar utilizando de Mongoose un método llamado connect, que es para poder conectarme a en este caso, a una base de datos. De hecho aquí pueden ver que me da el subrayado rojo porque sabe que no está disponible, no lo he descargado. Pero puedo venir aquí donde dice quick fix y puedo decirle cache npm mongoose, que básicamente es como decirle descárgalo, es decir, descarga el módulo y guárdalo en la memoria caché de Deno. Lo que hace Deno es que cuando nosotros traemos un módulo, él lo descarga, lo guarda en la memoria caché y ya luego no tiene que volverlo a descargar en cada ejecución del programa. Es por eso que es como lo que hace npm, solo que lo hace por detrás, no tenemos que verlo. Ahora, una vez tenemos esto, ya simplemente colocamos la URL. Y bueno, aquí ustedes pueden colocar una URL de MongoDB Atlas y demás, pero en mi caso voy a estar utilizando Docker, ya que es una forma fácil de poder instalar MongoDB y es tan simple como ejecutar un comando. Entonces, de momento voy a esperar aquí que termine de iniciar Docker. Ok, aquí ya terminó de iniciar Docker. Docker me dice que está ejecutándose y ya terminó de descargar Mongoose. También aquí pueden ver que ya no me da el subrayado rojo. De hecho, aquí si presiono Mongoose punto, pueden ver que aquí está el autocompletado también. Ok, y bueno, lo que vamos a hacer es ejecutar MongoDB. Para ejecutarlo con Docker se puede hacer esto. Pueden venir en una consola y pueden decir Docker ejecuta Mongo, que es el contenedor de MongoDB. Le coloco un nombre, por ejemplo yo siempre le coloco mymongo. Y un puerto, le digo ejecútate en el puerto 27017 e internamente está en el puerto 27017. No tienen que saber Docker para usar Deno o utilizar backend. En realidad es una sugerencia, pero si ustedes no saben utilizarlo, instalen MongoDB tal cual y simplemente coloquen la URL aquí, que ya les voy a ir mostrando cómo. Pero bueno, con esto le voy a añadir el guión D. Y bueno, me faltó, lo he añadido después, tiene que ir antes, ahora sí. Ok, ya tengo un contenedor con ese nombre, voy a cambiarle el nombre al contenedor, voy a llamarle mymongodb. Ok, y listo, ya tengo finalmente mi contenedor de MongoDB. Entonces, si yo quiero conectarme, simplemente le digo a través de MongoDB, quiero que te comuniques al localhost / y le colocamos el nombre en nuestro backend. Lo voy a llamar taskdb. Ok, y a partir de aquí le digo vas a utilizar await para conectarte. Y como esto ya soporta las últimas características de TypeScript, no hay necesidad de que nosotros tengamos que utilizar una función. Ya podemos utilizar los await globales, es decir, los que ya están incluidos en el módulo. Entonces ya puedo incluir try catch. Ok, y ya puedo empezar a mostrar el error sin caso exista. Y ya está, no tengo que hacer nada más. Pueden ver que no me da un error incluso porque ya lo soporta. Entonces vamos a poder probarlo. Le digo una vez estás conectado, si esto funciona, muéstrame database is connected. ¿Okay? Incluso también esto me da un objeto de respuesta, así que le puedo decir coloca database is connected y concaténalo con db.connection.name, por ejemplo. ¿Okay? Y sería lo mismo. Y bueno, esta es una conexión típica que haríamos en Node. Pero bueno, si nosotros queremos probarlo, venimos en index.ts y le digo ok, vamos a importar aquí también. Y como este módulo no exporta ninguna función, simplemente quiero que importe el archivo db.ts o db.ts, guardo. Y pueden ver que ahora, si nosotros esperamos un segundo a que se conecte, pueden ver que me dice database is connected, taskdb y server is running por 3000. Es decir, estamos conectados ahora sí a MongoDB. Listo, entonces ya podemos empezar a crear modelos. Yo pongo aquí en models, por ejemplo, y creo un nuevo archivo que se llame task.model.ts. Yo los llamo así, no es necesidad que se llamen así. Ok, entonces le digo importa desde npm mongoose. Ok, y desde aquí vas a traer por ejemplo esquema. Y con este new esquema vamos a importarlo y le digo de este nuevo esquema quiero crear un título, una descripción y también una propiedad don't. Y bueno, vamos a colocarle aquí sus timestamp, perdón, no deja ver ese letrero, timestamp en true, que es para que le coloque la fecha de creación y la última fecha de actualización. Vamos a guardarle una constante task esquema y ya puedo exportarlo. Export default task esquema. Bueno, en este caso sería desde el módulo de Mongoose. Tenemos que traer una clase model o una función model. Le coloco el nombre task y task esquema. Listo, entonces con esto ya tengo un modelo de base de datos. Esto me va a permitir guardar, eliminar y demás. Entonces aquí yo puedo importar este módulo en controllers. Ya puedo decirle ok, aquí en task controller vamos a importar ese módulo
Le digo subimos un nivel, desde routes, desde task routes voy a traer, bueno, task routes no, perdón, task model, desde models, de hecho, aquí la carpeta models, estoy en controller, sí, desde la carpeta models vamos a traer task.model.ts. Por alguna razón no me está autocompletando, creo que es porque al inicio le falta, pero bueno, se llamarle task, ok, y ya estaría. De hecho, si yo doy un control clic, esto debería enviarme al archivo. Ok, está declarado pero no está utilizado. Ok, aquí voy a decirle, ok, vamos a utilizar el módulo task.find, ahí está. Y esto me va a dar un arreglo de tareas. Esto es lo que voy a responder. Le digo res.json tareas. Y ya está. Ahora este await aquí sí lo tenemos que utilizar con async porque está dentro de una función. Y bueno, luego a partir de aquí ya podemos hacer lo mismo con el resto de funciones. Le digo, ok, también voy a crear task.create. Y vamos a recibir, en este caso, el request body. Entonces esto es lo mismo, esto me va a dar una nueva tarea. Y esta nueva tarea es lo que yo voy a responder al cliente. Obviamente para que esto funcione le digo async. Y aquí sí puedo descomentar el subguión porque es un request que sí voy a utilizar. Luego en cuanto al obtener una única tarea, también lo mismo. Le digo voy a obtener una única tarea a partir de buscar por el request params. De hecho request, aquí no está el request, faltó, ok. Sería esta forma, request.params.id. Esto tiene que ser asíncrono, así que lo coloco así. Y finalmente retorno con un res.json la tarea que he encontrado. Lo mismo con el eliminar, prácticamente es lo mismo que esto. De hecho aquí no es find, sino es find want. O find want by ID. Vamos a ver si lo autocompleta. Find by ID, de hecho es find by ID. Ok. Y aquí es delete want, sería delete want. O delete by ID, delete find by ID and delete es ok. Y aquí le quito el subguión porque lo voy a utilizar y async. Listo, esto va a eliminar una tarea realmente en MongoDB. Y aquí también lo mismo, le digo esto va a quitar aquí el async. Y aquí vamos a actualizar algo, le digo de una tarea task updated. Lo que vas a hacer es del modelo de tareas, vas a buscar por ID y actualizar. Te voy a pasar lo que viene de request.params.id. Y luego te voy a pasar lo que viene en request body. Y finalmente voy a retornar un nuevo objeto. Ok, todo esto yo no se lo estoy explicando tanto detalle porque esto es para aquellos que ya conocen, pero básicamente lo que estamos haciendo es un CRUD completo. Ok, entonces ya estaría el actualizar, el eliminar, el obtener todas esas tareas. Entonces ya puedo venir en task routes y ya no tenemos que hacer nada más porque ya está creado todas las funciones. Entonces esto me permite ahora venir aquí en Thunder Client, venir aquí en Get por ejemplo y le digo quiero obtener todas las tareas. Vamos a verlo. Me devuelve un arreglo vacío porque no hay nada en MongoDB. Si yo vengo ahora y le digo, ok, vamos a hacer una petición post. Le digo de tareas, quiero enviarte un body. Y le digo aquí, voy a enviarte, por ejemplo, un título. Que sea, por ejemplo, my first task. Vamos a colocar aquí una descripción. Le digo un description. Y vamos a colocarle my first description. Y yo envío esto. Si yo le doy en send, pueden ver que ya me está devolviendo un dato como respuesta, que es el ID. Y bueno, en este caso no está recibiendo los datos porque al momento de que hemos definido la aplicación de Express, algo muy común es que tenemos que añadir el app use express. Entonces aquí lo mismo, app use express.json y ya estaría, es lo mismo. Entonces ahora sí, si yo envío nuevamente, le digo tal cual la misma tarea, le digo enviar. Pueden ver que ahora sí me muestra el título y la descripción. Esto ya se está guardando en MongoDB. Luego si yo quiero obtener un ID, le digo copia esto de aquí. Vamos a obtener de todas las tareas este ID. Y bueno, aquí no lo está reconociendo al parecer. De tareas. Vamos a enviarlo. Ok, no lo está reconociendo. Vamos a ver por qué. A petición get /task con un ID no lo reconoce la ruta. Vamos a ver aquí. Petición get /task ID get task. Vamos a ir allí. Y get task no lo está recibiendo. Ok, vamos a ver qué ha pasado. Ok, este error de aquí es un poco extraño realmente para poder solucionar. Bueno, se puede solucionar fácil, pero el asunto es de aún no tengo muy claro por qué. Creo que es un módulo relacionado con body parser que no se adapta aún a la forma en la que el módulo HTTP que por debajo lo está utilizando. Pero bueno, no hay ningún problema. La única forma de solucionarlo es quitándole este body, que en una petición get no se envía ningún body. Entonces al recibir este body en una petición get, claro, el módulo falla y me dice esto pesa más de la petición normal. Entonces vamos a quitarlo, enviamos y ahí está el dato. De hecho esto en aplicaciones frontend ni se va a notar porque en una petición get no lleva body. Solo aquí lo estamos viendo porque estamos en un cliente REST. Ahora también vamos a actualizar. Yo le digo que quiero actualizar aquí. Le digo vamos a colocarle por ejemplo un título. Okay. Y claro, esto va a quitar todo prácticamente. Vamos a colocar my second task. Okay. Second task.
Vamos a actualizarlo. Y claro, ahora me dice título, my second task, description, my first description. Ya está actualizado. Y finalmente el eliminar, que es lo mismo si yo lo envío tal cual. Bueno, en este caso me está devolviendo el dato. Pero vamos a hacer la petición get de todas las tareas. Y bueno, aquí no tengo que enviarle el body nuevamente. Envío. Y bueno, aquí esta ya no está la segunda tarea. De hecho, también puedo eliminar esta. Le digo elimina esta tarea de aquí. Petición delete. Envío. Y lo quita. Ahora si hago la petición get de todas las tareas. Y envío. Pueden ver que me devuelve un arreglo en blanco. Claro, con esto ya tenemos el CRUD. De hecho, ya está prácticamente creado en nuestro backend. Y ya podríamos empezar a desplegarlo. Y básicamente ese es el ejemplo. Como pueden ver, no ha sido muy complicado crear el backend. Si ya conocen código de backend, de Express, módulos, etc., ya pueden ejecutarlo fácilmente. Ahora, en cuanto al despliegue, el despliegue es tan fácil como ejecutar este comando que ya hemos visto. Estos son los errores del request body. Pero bueno, el despliegue es tan fácil como ejecutar nuevamente deno rand -a index.ts y ya estaría. De hecho, en este caso, Deno también tiene un servicio que se llama Deno Deploy. Este servicio de aquí es como una especie de Heroku para proyectos de Deno. Y bueno, este servicio lo que hace es que ya tiene un intérprete, o mejor dicho, ya tiene una versión de Deno, pero que funciona en la nube. Es bastante interesante que este es otro entorno de ejecución, es decir, no es tal cual Deno ejecutándose en una nube y ya está, sino que es básicamente una especie de versión alternativa a Deno que el propio desarrollador Rendall ha actualizado con algunos módulos descentralizados, es decir, está distribuido en una red Edge. Y bueno, al final para desplegarlo, esto ya te permite con solo una subida desplegarlo en múltiples locaciones, en múltiples regiones de manera automática. Esto ya les mostré en otro video anterior, pero bueno, en este caso, si bien ustedes dirían, ok, puedes desplegar tus proyectos de backend aquí, en realidad podrían hacerlo sin no llevar estos módulos de NPM que recién hace poco ha sido probado. Entonces, en realidad este servicio no está permitiendo de momento desplegar NPM. De hecho, ustedes vienen en su blog, aquí donde dice run npm and Deno everywhere o anywhere, lo que ustedes van a ver es que van a obtener una guía que de momento me dice, por aquí está, vamos a buscar npm, okay. Aquí está, bueno, en este caso, bueno, aquí Deno deployed o deploy, simplemente busquen aquí y aquí está, Deno deployed, etcétera, son excelentes, pero nosotros donde está, ok, npm no está actualmente soportado en deployed, pero estará pronto. Ahora, lo que sí nos está dando guías de cómo desplegarlo en otros servicios como AWS, DigitalOcean o Cloud Run. En este caso, como esto es más un asunto de la nube, no lo voy a mostrar aquí, pero en un próximo tutorial les voy a mostrar cómo desplegar proyectos de Deno cuando ya esté un poco más estable. Este de nuevo es más un video de demostración, pero pueden ver que tampoco es tan complicado, son una serie de pasos y ya pueden desplegarlo en este caso a través de un contenedor o incluso en servicios como un VPS, su propio VPS. Pero bueno, ya estaría. Entonces, si tienen alguna duda pueden comentarlo y ya eventualmente voy a estar creando otros videos relacionados.